Nos metemos ahora en el mercado cordobés, como siempre decimos, lo hacemos de la mano de los especialistas. Tenemos en línea al licenciado Juan Pablo Vaca, que es consultor inmobiliario y además directivo del CECIN Córdoba, el Centro de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Córdoba. Juan Pablo, Juan Fernández Mujica te saluda, buenas noches, ¿cómo andás? Hola Juan, buenas noches y saludos para toda la audiencia. Igualmente, ¿cómo va todo? Bien, todo bien. Bueno. A ver, acá el mercado, viste, viene medio dispar. Te cuento de lo que es Buenos Aires, viste, ciudad, todo lo que es el suburbano andando muy bien, de a poco recuperándose muy lentamente el usado, muy lentamente, todavía hay algunas bajas de precios. Contale al que está del otro lado qué es atractivo hoy en Córdoba, qué está andando bien, qué sucede con el mercado inmobiliario. Bueno, yo creo que se reactivó antes que Buenos Aires puntualmente. Yo sigo muy de cerca esa zona por haber estado físicamente hace poco y obviamente en la actualidad sigo trabajando de una u otra manera con clientes de allá y con colegas, así que tengo muy presente esa comparación. A diferencia de Buenos Aires, Córdoba ya encontró un piso en los valores, si bien acá las tipologías son muy diferentes porque al haber no zonas urbanas, zonas suburbanas y relacionados, hay muchas tipologías de inmuebles, entonces es difícil hablar del metro cuadrado de Córdoba. Claro. Pero a nivel general yo diría que los valores encontraron ya un piso y se está reactivando, obviamente con la referencia de la prepandemia, ¿no? No con esa referencia de los buenos momentos de años anteriores, por ejemplo, previo a la crisis financiera del 18, pero si uno tiene de referencia en la prepandemia, el año 2019, yo creo que ya estamos en esos niveles. Bien, en ese sentido, el público que sigue la búsqueda de inmuebles en Córdoba cambió, es el mismo, hay obviamente una pérdida del salario y del poder adquisitivo, entonces desde ya que el metro cuadrado a veces queda más alejado para la gente. ¿Qué estás viendo en eso? ¿Hay nuevas personas buscando otro tipo de inmuebles? ¿La gente sigue eligiendo la ciudad? En definitiva, lo que se reactivó fue lo que uno llama la demanda contenida, es decir, aquella que no estaba con la urgencia de algún cambio inmobiliario por una cuestión de espacio o relacionados, que eso de una u otra manera uno puede entender que frente a la necesidad más personal, familiar, independientemente del momento, avanza con la decisión inmobiliaria, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que se reactivó fue esa segunda demanda que estaba con la intención de algún cambio en este sentido. En lo que respecta a las preferencias, lo que públicamente se conoce como las zonas más suburbanas, el interés por los espacios verdes y la tranquilidad, etcétera, si bien ya venía activo previo a la pandemia, es verdad que se reactivó en esta última etapa. Pero lo que yo diría que no hubo tantos cambios en relación a lo que uno llama la prepandemia. Sí se aceleraron los cambios que ya habían marcado los años anteriores. Juan Pablo, bueno, uno conoce Córdoba, ¿no? Pero ¿hacia dónde crece? Hay, me imagino que todavía muchos terrenos como para los desarrolladores que, bueno, que quieren buscar distintos productos en la ciudad de Córdoba. También Córdoba tiene muchos barrios cerrados. ¿Hacia dónde crece Córdoba hoy en el mercado? Mire, se consolidó mucho las localidades satélites que uno las denomina respecto a los alrededores de la ciudad. Eso a la par de los avances respecto a la infraestructura de las comunicaciones viales. Hoy por hoy vivir en las afueras de la ciudad de Córdoba es normal porque los accesos a la ciudad son fáciles, no solo en la comodidad sino en los tiempos. Lo que ya venía hace muchos años atrás, como es la zona sur de Córdoba y lo que es la llamada zona norte, pero si uno se fija en el mapa sería la zona noroeste, eso también se consolidó mucho. Y como te indicaba, localidades que están más alejadas, por ejemplo, hacia el norte uno puede nombrar Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, hacia el sur, por ejemplo, Altagracia, especialmente, bueno, los alrededores también de Carlos Paz hacia el oeste. Esas zonas como que se potenciaron más aún con este fenómeno de la pandemia que se permitió más a los profesionales y a las familias en general ser más independientes respecto al centro de la ciudad. Así que yo, en resumen, que no hubo
novedades en este sentido, sino que se aceleraron los cambios que ya venían tiempos atrás. Pero me sigo metiendo en esto, porque el otro día hablando con desarrolladores cordobeses, con uno muy importante, me decía algo que sucede acá en Buenos Aires y lo que es el tema del suburbano, que bueno, que mucha gente ha elegido el suburbano por la pandemia, para tener algo de verde, para que los hijos puedan disfrutar de otro tipo de vida, y que en Córdoba, bueno, en cierta forma, y lo estás contando un poquito vos, ha sucedido eso de ciudades satélites, cerquita de la ciudad capital, pero que ya los accesos ya no son lo que eran durante la pandemia o hace 4, 5, 6 meses, sino que están cada vez más cargados. Acá, vos conocés bien lo que es la ciudad de Buenos Aires y lo que es el Gran Buenos Aires, la Panamericana está explotada, o sea, ya desde las 2 de la tarde de un día de semana que quieras ir hacia la zona norte, ya tenés unas demoras. ¿En Córdoba sucede lo mismo o no es tan así? Claro, por eso yo marco mucho cuando uno escucha estos análisis de la prepandemia, los cambios de la pospandemia, si bien de una u otra manera uno sigue inmerso en la realidad sanitaria, pero bueno, creo que uno entiende a lo que apunta. Yo creo que estamos todavía en la transición, ¿no? Sí. No es que hubo una modificación de 180 grados Claro. respecto a un parámetro y otro. Obviamente que acá seguimos con las complicaciones de la movilidad en las horas picos y relacionados, pero yo creo que sí ya se consolidó la tendencia, es decir, todavía no se modificó la realidad al 100%, pero la dirección ya está muy consolidada. Y lo que también es verdad que acá en Córdoba, a la hora de hablar de inversiones inmobiliarias, como sabrás, un barrio característico es el barrio Nueva Córdoba. Sí. Fue muy paradójico porque durante la pandemia se puso en duda si realmente iba a ser un atractivo para las inversiones inmobiliarias en relación a los estudiantes con la educación presencial, y la verdad que llamó la atención cómo no cambió. A ver, si uno lo compara con aquellos años 2019 hacia atrás, no cambió en casi nada respecto al interés del estudiante de estudiar en esta ciudad en forma presencial, a tal punto Claro. que hoy por hoy hay muy poca oferta de alquileres en estos barrios, que, como te indicaba, es la referencia de inversiones inmobiliarias en departamentos en la ciudad de Córdoba. Entonces, a veces uno tiene diferentes análisis. Por un lado, lo que uno intuía que iba a hacer una gran modificación, como puntualmente la educación, y acá en Córdoba en relación a los estudiantes universitarios, no se vio la modificación en este sentido, a tal punto que la demanda para departamentos en esta zona sigue muy alta. Sí. Como te indicaba, hay muy poca oferta, por ejemplo, de los alquileres, y en relación más a lo más macro, las tendencias se consolidaron. Esto de que ya uno no va a estar tan centralizado en la ciudad es una realidad, pero todavía seguimos en el proceso, no es una modificación al 100%. Claro. Y te agrego algo más, si me permitís, haciendo una paradoja con el gol de Boca, que se alegren los hinchas. O sea que yo creo que Córdoba, en donde sí está metiendo muchos goles, es en la rentabilidad, y que aquellas personas con lo que estamos hablando, lo tomo como un parámetro, no tenga la necesidad de estar en las grandes ciudades, como Buenos Aires, por ejemplo. Córdoba tiene tickets de ingresos muy bajos, si uno lo ve desde el punto de vista del uso personal, a la hora de comprar los inmuebles, la calidad sigue siendo muy alta, pero con tickets de ingresos más bajos, y la rentabilidad, si uno lo ve desde el punto de vista del inversor, sigue siendo mucho más atractiva, por ejemplo, que Buenos Aires. ¿Cuánto sería hoy justo, mira, me ganaste de mano porque te iba a preguntar si un inversor de Buenos Aires quiere salir un poquitito de esta ciudad, y bueno, Córdoba siempre es un mercado atractivo, lo mismo Rosario, si uno quisiera invertir allá, ¿qué rentabilidad está arrojando hoy un departamento? Mira, la rentabilidad empezó a mejorar puntualmente desde julio del año 2020. En aquel momento uno puede imaginar el punto de abajo de la B corta, y al día de hoy ya estamos en torno al 3,5% de rentabilidad bruta, ¿no? Y si uno lo compara, la misma tipología, si bien es muy, subjetivo esta comparación de el mismo producto con diferentes ciudades, pero si uno lo compara con la ciudad de Buenos Aires, como bien sí, yo conozco muy bien aquella ciudad, y siempre cuando uno tiene que hacer estas comparaciones puede tomar el barrio de Palermo, en Buenos Aires, con el barrio de Nueva Córdoba, acá, y si uno
pone esa referencia, los alquileres son similares en uno y otra zona, pero los tickets de ingreso obviamente son mucho más bajos en Córdoba, ¿no? Claro. Entonces, uno puede obtener el mismo alquiler gastando quizás un 30% menos a la hora de comprar departamentos si uno tiene referencia de Buenos Aires. Así que yo creo que es un momento que atrae mucho, no solo para el cordobés, sino para las personas inversores de otros países, y yo creo que la tendencia esta va a seguir, ¿no? Porque como indicamos al principio, ya al no ser tan necesario estar físicamente en Buenos Aires, comentario aparte con la frase esa que uno siempre repetía, que Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Yo creo que ahora ya Dios atiende en todos lados. Seguro. Entonces, obvio. es interesante ahora, a la hora de las inversiones inmobiliarias, ver más el interior en general y Córdoba en particular. Te aprovecho porque sé que sos un experto del mercado. En oficinas, ¿qué pasa en Córdoba? ¿Qué está pasando? Bueno, Córdoba lo que uno denomina oficinas de categoría, tiene poco stock, ¿no? Claro. A la hora de hablar de los metros cuadrados, es muy difícil hacer esa comparación. Para poner unos números, Buenos Aires, si uno incluye zona norte de provincia, tiene más de 1.300.000 metros cuadrados de oficinas de categoría. Ahí uno incluye categoría A más y Green Building. Pero Córdoba, para poner un ejemplo, ronda los 300.000. O sea, como que no hay comparación si uno lo compara a nivel nacional. Pero sí es verdad que en Córdoba las oficinas de categoría de una dimensión chica y mediana se ocupó casi en la totalidad. Donde hay muchas vacancias son en los espacios más grandes. Ahí hubo una reformulación de las empresas a la hora de cómo se planea lo que viene. A tal punto que muchos espacios grandes de oficina, yo me refiero con el criterio de Córdoba, de más de 500 metros cuadrados, se están usando, por ejemplo, para los espacios de coworking o relacionados. Pero digamos, acá lo que se dio en definitiva fue que la demanda absorbió las unidades chicas y medianas. Y hay una, digamos, alerta amarilla en lo que respecta a los espacios más amplios de oficinas. Y los valores, digamos, vuelvo a lo anterior, la comparación es muy complicada porque en el stock estamos hablando de comparar algo muy chico con... Sí, 10 veces más, o sea, es incomparable. Claro, pero aclarado eso, los valores son similares, siempre hablando de las oficinas de categoría A, ya que hay edificios de oficinas en Buenos Aires, obviamente que no existen en lo que respecta a la calidad y categoría en Córdoba, ¿no? Totalmente. La última, agradeciéndote, Juan Pablo, porque nos está dando un panorama enorme de todo el sector del mercado cordobés. Si tuvieras que dar un consejo al desarrollador, ¿por dónde viene la demanda hoy y qué tipo de producto tiene que hacer? ¿Qué le dirías? Bueno, lo que a veces tiene los desarrollos de Córdoba, si uno lo compara, porque yo hago mucho la comparación nacional, más allá que uno trabaja con clientes y colegas de otras ciudades, de Uruguay, Paraguay, etc. Por eso yo siempre, a la hora de los análisis, lo comparo con otras ciudades, ¿no? Yo creo que el desafío es mejorar en la categoría, ¿no? Yo creo que si uno lo compara con otras ciudades, lo que en Córdoba se llama la alta categoría o lo que sería la categoría premium, quizá en Buenos Aires es una categoría más estándar. Así que yo como primer desafío es elevar la vara respecto a la categoría de los inmuebles. Y el segundo desafío que con el grupo de trabajo propio y en lo personal hace muchos años que estoy tras eso, es vender más la marca Córdoba, por lo que hablamos en esta breve charla, y obviamente uno puede explayarse más, pero los tiempos son cortos, pero en definitiva Córdoba tiene mucho para ofrecer, rentabilidades muy superiores a otras ciudades, y potencial inmobiliario muy amplio en relación a otras zonas. Yo creo que la responsabilidad, digamos, está en nosotros los cordobeses para saber aprovecharlo, y más aún en los tiempos que vienen. Es un camino de ida a estos cambios ya públicamente conocidos que estamos viviendo, que el desafío es esto mismo, ¿no? De aprovechar el potencial que tiene Córdoba y para soñar más en grande, ¿no? Así que yo lo resumo en esos dos puntos: elevar la vara respecto a la tipología y categoría de los inmuebles
y vender más la marca Córdoba a nivel nacional y regional. Sin duda, de hecho, bueno, acá hablamos con la gente del Grupo Provaco, la gente del Grupo Edisur, bueno, todos desarrolladores que son, Esipsa que ha desembarcado acá, bueno, mismo Provaco que desembarca también en Nordelta, son desarrolladores impresionantes a nivel nacional, sí, de altísima calidad, que hacen productos de vanguardia, así que nada, coincido absolutamente con lo que decís sobre Córdoba y bueno, vamos a estar seguramente más en contacto para hacer algo más nacional, ¿no? Porque el real estate es federal y si bien nosotros, bueno, muchas veces le damos más bola a lo que es Ciudad de Buenos Aires, no nos tenemos que olvidar que hay muchos lugares del país muy lindos, con muy buenos desarrolladores, con un gran mercado para invertir, así que estaremos charlando en breve nuevamente con vos, Juan Pablo. Un abrazo y gracias por estar del otro lado. Bueno, gracias por el tiempo. Saludos a todos. Un abrazo, gracias. Juan Pablo Vaca, consultor inmobiliario.